Bienvenido, Francisco, espero que estés bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. No, con el mayor placer. Gracias, gracias. La verdad que, Francisco, tengo como 100 preguntas para hacerte sobre las películas, sobre tu carrera, pero hoy nos vamos a centrar en El Corazón del Lobo, que es lo que hemos venido a hablar, que se acaba de estrenar en cines. La película está inspirada en hechos reales, está inspirada en un libro de Carlos Enrique Freire, El miedo del lobo. Y sabes que a mí me causaba mucho interés el hecho de que el mismo nombre, la misma temática y todo lo que aborda me hacía pensar que a lo mejor era una especie de secuela espiritual de La Boca del Lobo, o era una continuación, o a lo mejor se desarrollaba en el mismo universo. Y quería preguntarte si, aparte de la temática, tenían alguna otra relación las dos películas. Fundamentalmente, creo que responde esta película a una necesidad que yo tenía de saldar una cierta deuda que tenía conmigo mismo, porque cuando yo hice La Boca del Lobo, pensemos que eso fue hecho hace 30 años, cuando todavía no teníamos una visión muy completa de la situación que vivía el país, la etapa de violencia tan fuerte que se vivió en los años 80, 90. Entonces, con el paso de los años, para mí fue importante mirar un poco desde el otro lado también el tema, ¿no? Yo había contado la historia a partir de, en La Boca del Lobo me refiero, Ah, a partir de estos uniformados que llegan a este pequeño pueblo, y bueno, se desata todo lo que se desató, se claro. recupera una situación de hechos reales también, se aprovecha además en la película para ver las distancias culturales que hay entre la gente que llega del mundo urbano con los campesinos. Hay una serie de temas en La Boca del Lobo que creo que han hecho que la película pueda permanecer en el tiempo y se sienta todavía viva, pero de todas maneras yo sentía que era una visión un poco parcial y quería tener la mirada desde otra perspectiva, ¿no? A mí siempre me inquietó mucho cómo era Sendero por dentro, ¿no? Cómo eran las relaciones entre ellos, entre los mismos senderistas, cómo se organizaban los grupos para hacer sus ataques, qué hablaban, qué mensaje entre ellos mismos se daban y cómo se maltrataban entre ellos mismos. Entonces fui leyendo mucho, he tenido una vasta bibliografía detrás, porque he estado hace años buscando cómo compensar un poco esa primera mirada con lo que te da la vida después de 30 años, ¿no? Y la visión que puedes tener de las cosas. Cuando llegué al libro de Carlos Enrique Freire, de Carlos Enrique Freire, y vi que había sido el protagonista un niño y que contaba un poco los 10 años que este niño pasó cuando fue niño y adolescente, pues dentro de las filas del Sendero Luminoso, me pareció que era como la gran oportunidad que yo había estado esperando para poder meterme en ese mundo y develar ese mundo un tanto anónimo que era el misterioso Sendero Luminoso. Esa es un poco la relación que hay. Entonces, claro, además, hace unos días, una persona de la oficina de la soga, que se encarga un poco de armar los materiales de promoción, hizo un pequeño montaje de escenas de La Boca del Lobo, Ah, ya. con escenas, ¿verdad? Con escenas del Sí, sí, Corazón del sí. Lobo. Sí la vi, sí la Y vi. hay una serie de escenas que son sumamente similares, o sea que como que las películas conversan entre sí, ¿no? En ese Wow. sentido sí hay una relación y creo que me quedo un poco más tranquilo, digamos, de haber mirado desde el otro lado el tema de esos años terribles. Wow, interesante. Estábamos viendo el tráiler, para los que ven el tráiler, y se nota que ha sido un reto a nivel técnico. Siento que a comparación de tus últimas películas, a nivel técnico, a nivel de despliegue, incluso hasta de efectos, siento que es un riesgo, una escala mayor a nivel de riesgo, ¿no? ¿Cómo has sentido tú esto? ¿Ha sido, digamos, en los últimos años de tu carrera el reto más grande en ese aspecto? ¿O cómo has sentido este trabajo? Bueno, esta es una película más grande, es una película con una producción mucho mayor, porque es lo que mandaba la historia, ¿no? Lo que requería la historia. Yo lamentablemente, pues en los últimos años he estado muy restringido porque hemos hecho las películas con presupuestos muy pequeños y Claro. he tenido que buscar temas, historias que ocurran en pequeños espacios, con pocos personajes, con pocos actores, porque era lo que se podía hacer. Pero esta vez, ante un desafío mucho mayor en cuanto a producción, logré conseguir apoyo no solamente, claro, en el caso de DAFO, sino también de algunos otros inversionistas. Mm, Y he podido hacer una película con un presupuesto pequeño para lo que realmente requería la película, pero grande en relación a las películas que estaba haciendo antes. Entonces, claro, tuve la suerte, por ejemplo, de poder contar con Teo Delgado, con director de fotografía español, que es un director de fotografía muy consolidado en España y que viene al Perú solamente porque tenemos una amistad muy grande. Él empezó a ok. ser cineasta conmigo, entonces
cada vez que yo lo llamo, Teo deja de hacer cosas que tiene que hacer en España, estaba haciendo una serie grande y se escapó 4 semanas para poder venir a darme una mano. Y eso, más una serie de otros aspectos, tuvimos una directora de arte que trabaja en la industria francesa. Mm, eh, Eso se nota en la película, ¿no? Se nota que es una producción más grande, que es una producción con mayores recursos. Los efectos ópticos se han hecho en España con un laboratorio especializado en oh, ok, efectos. ok, Entonces, ok. claro, todo eso contribuye a que la película tenga, digamos, un empaquetado más lujoso, mayor, ¿no? Que Claro, creo que es lo que requería esta película. Ahora, claro, el desafío está en haber hecho una película con un mayor costo y que vaya la gente a verla, porque claro, se va a necesitar, digamos, un apoyo. Ahora, yo soy consciente de que esta es una película que he hecho con el mayor espíritu de que sea una película masiva, ¿no? Es una película contada en un lenguaje muy sencillo, es una película que yo llamaría dentro de lo que es cine popular, ¿no? Un cine popular que no necesariamente deja de ser un cine de reflexión y un cine de alguna manera de expresión personal, ¿no? Pero puesto dentro de un esquema de un cine abierto, de una película que cuenta una historia sencilla, aunque sea conmovedora y aunque pueda ser, digamos, ambiciosa en el aspecto de la comunicación con el espectador, la idea es que pueda ser pues vista por mucha gente, ojalá, ¿no? no, yo creo que sí va a tener un buen recibimiento, pero me causa curiosidad de que el hecho de que hayas concebido la película para las masas, para que tenga un alcance popular, de que hayas tomado la decisión de escoger un elenco no muy conocido, ¿no? Es decir, a excepción de Víctor, hay muchos actores que son nuevos, que recién están empezando o que a lo mejor se desarrollan en el teatro y que no son muy conocidos en la televisión. ¿Cómo así tomaste esta decisión o simplemente surgió? Mira, la idea de descubrir el velo de lo que era el mundo de Sendero me obligaba a que los rostros que aparecieran fueran rostros poco conocidos, porque si no, esa cierta capacidad documental que puede tener la película de contarte sobre personajes que no conocemos, se podía de alguna manera contaminar con rostros que fueran conocidos, porque probablemente Francisco Lombardi. La verdad, no pensé que tendríamos a una figura del cine peruano tan grande acá en el canal. si le das un personaje a un autor más o menos conocido, siempre esa imagen te lleva a determinadas Ok, ok. historias anteriores, algún personaje previo, y acá lo importante era que fueran rostros vírgenes, excepto un par de actores que son actores de mucho oficio, Claro. como Paul Ramírez, pero son poco conocidos, digamos, a nivel popular, ¿no? Pero la gran mayoría son rostros absolutamente nuevos, y por eso yo he disfrutado mucho este rodaje, porque me he encontrado con chicos jóvenes, chicas y chicos jóvenes con un potencial muy grande, porque creo que uno de los valores de la película son las actuaciones y te sorprende encontrar a tantos actores poco conocidos, digamos, que no han tenido oportunidades, haciendo personajes que son complejos, en situaciones dramáticas sumamente extremas, donde se requiere pues muchos recursos de actuación. Yo tengo la ilusión, ojalá Ujú. se dé, que esta película sea un poquito lo que fue La ciudad y los perros para actores como Manuel Ochoa o para actores como Toño Vega, como Miguel Isa, como Dora de la Nancén, todos los actores Claro. ¿no? que salieron de esa película, que eran muchachos muy poco conocidos en su momento, no tenían mayor experiencia, y que después se fueron volviendo actores importantísimos de la escena nacional del teatro y del cine y de la televisión. Ojalá que ocurra lo mismo con estos grupos, porque son chicos muy talentosos y que creo que han aprovechado la oportunidad que les ha presentado la vida de poder estar en una película que espero tenga movimiento, tenga público y deje huella, ¿no? Estoy seguro de que sí, Francisco va a tener ese impacto. Justo hace poco estábamos hablando con Víctor Acurio y nos contaba una anécdota que hay algunas escenas que se han tenido que grabar en la selva profunda y él comentaba que junto con sus compañeros de elenco y el equipo muchas veces decían, cuando ya estaban muy cansados por todo el trajín, decían, todo por Pancho, todo lo vamos a hacer por Pancho, vamos, hagámoslo por Pancho, ¿no? Siento que ese sentimiento de unión, es muy bonito cuando pasan este tipo de trabajos y también habla mucho del respeto y admiración que tienen hacia ti. Siempre hay la idea de que el director de una película o de una obra de teatro tiene que ser una especie de dictador. Bueno, mi técnica de dirección es completamente diferente, ¿no? Yo lo que trato es de darle mucha confianza al actor, de tener una relación muy horizontal, de crear un ambiente cálido en el rodaje, porque yo creo que eso es lo que saca más de lo más profundo a los actores. El hecho de que estén más relajados, evitándole el miedo o la tensión,
creo que salen cosas más profundas y menos actuadas, digamos, ¿no? Sino que Claro. salen más naturales, ¿no? Yo trabajo así y creo que eso se transmite un poco a los actores porque efectivamente en los momentos en que estábamos más cansados, especialmente yo, porque era todo el día subir y bajar cerros, pero en ambientes de muchísimo calor, con un suelo que es todo lleno de raíces, entonces no hay camino, sino que en la lluvia te caes, te resbalas y el calor. Ha sido un rodaje exigente y yo soy una persona no muy joven, precisamente, entonces, claro, a mí me costó mucho hacer la película y sentí siempre el apoyo de todos y cuando estábamos más cansados, efectivamente ellos hacían ese tipo de gritos y fue un ambiente muy bonito, la verdad, un ambiente muy bonito. Justo hablando de esto de grabar en la selva profunda, ¿tú, por ejemplo, sientes que a partir de ahora vas a seguir haciendo otras películas de este nivel de despliegue técnico o vas a dedicarte a hacer otro tipo de películas? No sé si puedas adelantarnos algo. ¿Qué viene ahora? Pues no lo sé, yo tengo un proyecto muy distinto a este, una película pequeña, pero ambiciosa en cuanto a su nivel de expresión, por lo menos a nivel de las intenciones, que es un proyecto que se llama Cautivos, que es una adaptación de unos cuentos que he hecho del gran escritor brasileño Rubén Fonseca. Mm. Pero bueno, lo vengo presentando en DAFO hace años y no consigo el apoyo de DAFO, ¿no? No llego ni siquiera a las etapas del pitching. Esta película tampoco se ha hecho de paso. Esta película, El Corazón del Lobo, en la primera presentación, que fue hace 3 años, tampoco tuvo apoyo de DAFO. Recién en el segundo intento ha tenido. Mira, Lo cual te hace ver qué complicado y qué arbitrario es este tema de los concursos, ¿no? Pues yo creo que esta película, tú la ves y tú dices, bueno, tiene todos los elementos como para ser una película con un tema muy importante, con una empresa como la SOA, que es una empresa que tú tienes la seguridad que va a terminar la película, porque muchas veces se dan los premios de DAFO sin prever la factibilidad que tiene la película. claro. Entonces, es un premio a una película que a lo mejor es una película de producción muy cara y tú ves que no tienen el respaldo suficiente y eso genera lo que está pasando actualmente, que hay muchas películas que se han tenido premios de DAFO, ayudas de DAFO, y que hasta ahora no se han hecho, porque no eran factibles, porque no habían Así es. posibilidades. Yo creo que es un evento importante y en el caso nuestro hemos sido poco favorecidos en ese sentido, ¿no? Pero bueno, tengo esa película que es una película diferente porque es una película para un público un poco más restringido, es una película un poquito más de autor. Mientras ahorita comentabas esto, me ponía a pensar, si a Francisco Lombardi le niegan los estímulos de la DAFO, ¿qué nos espera para nosotros, los mortales, los cinéfilos mortales, los cineastas mortales, que con mucha más No, razón es que muchas veces los jurados también eh, digamos, se inclinan a promocionar a gente joven, lo cual está claro. bien, lo No, cual sí, está bien. es Siempre y lo cuando, lógico. claro, siempre y cuando la factibilidad del proyecto haga ver que el proyecto se va a hacer, porque lo más triste es que Claro. las películas no se hagan, ¿no? O sea, que los proyectos se queden a mitad de camino por problemas financieros. Quisiera que de repente nos comentes alguna experiencia que hayas tenido con Víctor Acurio, porque acá lo recordamos con mucho cariño por William Spirja. Y la verdad que luce muy reconocible en el tráiler, ¿no? Como Aquiles. Realmente es interesante lo que hace, ¿no? Y de repente nos puedes contar alguna anécdota que has tenido con él, qué piensas de él, cómo ha sido trabajar con él en ese tiempo. Mira, Víctor es un actor que tiene un talento natural extraordinario, porque tú piensas que él recién está haciendo estudios de actuación, o sea que él es un actor absolutamente instintivo, pero tiene una cualidad que muchísimos actores con mucha formación envidiarían, o sea, es transparente, tiene un control muy grande para parecer, ¿cómo decirlo?, que está viviendo el momento, ¿no? O sea, Mm, nunca te da la sensación, Víctor, de que está actuando, que es lo más importante de un actor, ¿no? Muchas claro. veces no nos acostumbramos a ver, por ejemplo, las actuaciones que se premian mucho en los festivales, en el Oscar mismo, ¿no? Mientras más sobreactuado el actor o mientras más notas tú los mecanismos de la construcción del personaje, eso se premia, cuando en realidad lo que termina siendo más conmovedor y más importante, que la actuación tú no la notes, no sientas que está actuando, sino que Claro. está haciendo, ¿no? Y eso tiene Víctor. Yo me quedé muy impactado con él, especialmente en una escena que es la escena cuando él está tomando la decisión de si va a arrepentirse o no, si se va a coger, digamos, a la ley de arrepentimiento, Ajá. y va a pasar a ser un capitulado, cosa que él no quiere que lo llamen de esa forma, ¿no? Y se confiesa con el militar y empiezan a tener una relación tensa, y fue tan potente su actuación en ese momento, que yo que tenía pensado resolver la escena con un plano contra plano, empieza la escena con un traveling, ¿no?
un tráiler con un movimiento muy bonito de parte de la cámara, y empezaba, digamos, con Víctor y luego iba a ir al contraplano del interlocutor, ¿no? Del militar. Pero Claro. era tan potente lo de Víctor que no me atrevía a mover la cámara y me quedé durante prácticamente toda la escena con el rostro de él, porque ahí es donde se nota un gran actor, ¿no? Cuando sin hacer Claro. mayormente gestos, sientes tú la profundidad de los sentimientos de ese ser humano. Esto tiene un grandísimo futuro, un grandísimo futuro. Qué bueno, qué bueno que hables así de Víctor Acurio, qué bueno por él también. Ya para terminar, no sé, en épocas pasadas, y bueno, tú que llevas muchos años acá en la escena, no he visto muy seguido que pase esto, ¿no? Que por ejemplo, este mes se van a estrenar 6 películas peruanas, y ahorita mismo en cartelera hay como 5 películas peruanas en cartelera. Siento que es un montón y no sé tú qué piensas al respecto porque no siempre se ve eso. A nivel de producción, el crecimiento ha sido impresionante. Evidentemente, el cine se ha democratizado mucho a partir del digital, ¿no? De las pequeñas cámaras. Es mucho más sencillo hacer una película con pocos medios, se puede hacer una película. Ya una película más industrial, con más exigencias, como por ejemplo es El Corazón del Lobo, ya no se puede hacer con pocos medios. Pero hay muchísimas que sí se pueden hacer con pocos medios. Y entonces esto ha proliferado. Y hay muchísimas películas hoy en el Perú, se están haciendo como 80 películas cada año, es muchísimo. Lástima, digamos, que las películas peruanas no estén encontrando la respuesta en el público, porque hay muchas que pasan prácticamente con muy poca asistencia de público, principalmente por dos factores, ¿no? Primero, porque lanzar una película requiere de un esfuerzo enorme y requiere de mucho dinero. Claro. Nosotros hemos apostado muy fuerte, hemos tenido también, es verdad, muchos apoyos, pero hemos apostado muy fuerte por la promoción, ¿no? La película viene siendo promocionada hace semanas y hemos logrado tener un poco de todo, ¿no? Desde paneles, radio, televisión, redes sociales que nos han ayudado mucho, programas como el que tienes tú, etcétera. Pero sin promoción, la gente ni siquiera se entera de que la película está en cartel. Sí, eso es cierto. Y ese es un problema que tienen muchas películas peruanas, que no, la gente no se entera, no sabe que la película está en cartelera. Y eso que produce que las películas pasen prácticamente desapercibidas. Entonces, claro, el esfuerzo que hace hacer una película para que no la vean sino unas pocas personas y que dejes además la sensación en los cines de que el cine peruano no vende, que no va la gente a verlo, ese es un aspecto pues negativo. Por otro lado, creo que también una cosa que está afectando, porque los cines al final de cuentas la película la terminan exhibiendo, el problema es que la Claro. gente no va porque falta promoción, porque los cines tampoco te dan muchas oportunidades, como no se le dan a nadie, porque si una película extranjera empieza mal, igual la sacan a los 4 o 5 días de cartel, o sea, esa es Sí, una sí. ley del mercado. Pero yo creo que entre otras cosas, también el hecho de que mucho del cine que se está haciendo no tiene tanta voluntad de comunicación con el público. Están más Mm. pensadas en festivales de cine, en gustar a la crítica especializada. Entonces, claro, eso que es un cine más de autor y que me parece absolutamente necesario también. Yo creo que la pluralidad en el cine peruano es una necesidad, pero al mismo tiempo pienso que muchas veces, por ser la obra personal, digamos, ¿no? Se termina haciendo películas que no van a conversar con el público, sino solamente con un grupo muy pequeño de personas. Entonces tampoco podemos esperar, ¿verdad? Que haya Claro. una gran convocatoria si, digamos, la intención de lo que hacemos va por un lado opuesto. Yo creo que en esas líneas nos estamos moviendo, pero que es positiva la gran producción de cine peruano que hay hoy, eso sin duda hay que saludar. Claro. Una pregunta Yo corta, recuerdo, Francisco. imagínate tú, Dime, cuando yo dime. empecé a hacer cine, 3 películas, 4 películas al Claro. año, ¿no? Y eran un acontecimiento. Por eso que antes el cine peruano tenía tanto éxito. Claro. Piensa tú, películas de 800.000 espectadores, 1 millón de espectadores, 600.000 espectadores, pero no cine de comedia para gustar a la gente, No, películas claro, de cine entretenimiento, no, duro no. ese. Películas que contaban historias, Muerte al Amanecer, me acuerdo las películas de Federico García, las películas del grupo Chasqui, que eran un poco Claro. los que hacíamos películas en esa época. Eran películas que te desafiaban con temas muy importantes, con temas que te dejaban reflexionando, ¿no? Mm, Hoy ese tipo de cine ya es muy difícil que la gente la vaya a ver. Lamentablemente claro. ha cambiado el público, eso también es una verdad, ¿no? Una pregunta corta, Francisco. ¿Has tenido la oportunidad de ver Nanito, que es una de las películas que el boca a boca ha empezado a tener mucho éxito? ¿O has escuchado de ella? No, no lo he visto, no lo he Ah, visto, ok, qué bueno. perdóname, pero esta semana como estamos tan complicados con el estreno, no lo he visto. Imagino. Pero la veré en estos días, porque sí me da mucha curiosidad
Parece que es una película muy pequeñita, pero que ha conectado con el público. Ese es Sí. bien importante, ese es bien importante. Yo valoro mucho eso. Bueno, Francisco, muchas gracias por tu tiempo, por conversar con nosotros. Espero que la gente vaya a ver El Corazón del Lobo y de verdad pueda llenar las salas. Ya para cerrar, ¿podrías invitar a los seguidores de La Cinestación a que vayan a ver la película? Amigos de la Cine Estación, una cordial invitación para que vean El Corazón del Lobo. Les prometo que se van a entretener, se van a emocionar. Es una película que tiene un contenido emocional fuerte y además creo que es una película necesaria que nos aviva la memoria, nos hace recordar cosas que no debemos olvidar. Vayan al cine, la van a disfrutar.